momento, el muy buenos días a quienes están también con nosotros, ya conectados, escuchándonos, viéndonos a través de la señal de TV París Canal 6 en el sistema de Cablevisión París. El muy buenos días. Tenemos a ver si... Ahora lo escucho, ahora ya no lo estoy escuchando, William. Cuando lo escucho con un eco, pero ahora no. 7 de la mañana con 3 minutos, las 7 de la mañana con 3 minutos, compartiendo información. Ya estaremos también con la realidad nacional, el acontecer nacional. Vamos a conversar un poquito con la candidata de RC5, Revolución Ciudadana, y reto para también lo que será la campaña por segunda vuelta electoral. Las experiencias que han venido también suscitándose alrededor de todo este recorrido que sigue haciendo también todas las entrevistas, los compromisos con los medios de comunicación de la candidata Luisa González. Le damos la bienvenida una vez más, a ver si ya tenemos retorno, nos escucha bien. Un poco. Hola, muy buenos días, William. Gracias por este espacio. Un abrazo a todos los que se han conectado a esta entrevista. Un abrazo a Los Ríos, un abrazo en especial a Vinces. Un agradecimiento profundo por todo ese apoyo, ese cariño y esa esperanza que le ponen a días mejores en la patria, a ese cambio que necesitamos. También mi solidaridad con todos mis hermanos de la costa ecuatoriana. Y bueno, también hemos ganado alguna provincia en la sierra y en la Amazonía, pero más allá, en todo el país hay votantes de la Revolución Ciudadana. Mi solidaridad con todos aquellos que fueron insultados por el presidente Noboa al haber dado ese apoyo a la Revolución Ciudadana, y aclarar siempre que aquellas provincias en las que ha vencido la Revolución Ciudadana o en las que hay votos para la Revolución Ciudadana es por esa esperanza de cambio, pero en el caso de la costa es porque somos parte de las provincias que sufren más la pobreza, el desempleo, la violencia hacia las mujeres, el abandono del país. Y en este inicio de año, que ha sido el inicio de año más violento de la historia del Ecuador, ya llevamos más de 1,000 muertes violentas. Nunca en la historia del Ecuador hemos tenido este nivel de muertes violentas que se ha incrementado este año, y llevar a los ciudadanos a la reflexión. ¿Dónde están los resultados de la consulta popular que hizo el año anterior el presidente de la República? Hizo una consulta popular para aumentar penas, para extradición. ¿Dónde están los resultados de esa consulta popular cuando fue supuestamente para garantizar la seguridad? Y no vemos un resultado. ¿Qué es lo que vemos? Que se ha incrementado el número de muertes violentas. En el caso del IVA, se subieron 3 puntos al IVA. ¿Dónde están los resultados del aumento del IVA? ¿Qué es lo que tenemos? Que nos encarecieron todo, que nos metieron la mano en el bolsillo, que nos hicieron más pobres todavía, porque también se ha aumentado la pobreza y la extrema pobreza, y que no hay resultados en cuanto a seguridad. Estas provincias que viven más el abandono, el desempleo, la inseguridad, son aquellas provincias que saben que la Revolución Ciudadana, que Luisa González ha presentado un plan serio de cambio, porque 4 años más de lo mismo no resiste el país. Revivimos cómo resucitamos este país, ya está presentando sus propuestas también, más de todo con los ecuatorianos que están siendo deportados a nuestro país. Hay esta crisis social que también estamos palpando. ¿Qué tiene para ellos? Bueno, en cuanto a nuestros hermanos, lo primero, ante el silencio de un gobierno que no tomó ninguna acción más que aplaudir las políticas antimigrantes de Trump, en donde nuestros hermanos
fueron devueltos al país con cadenas en sus piernas, con cadenas en sus pies, en sus manos, como, perdón la comparación, lo he dicho en muchas ocasiones, como ni siquiera aceptamos un trato para un animal. Si viéramos un perro encadenado en una esquina de una casa con las cadenas en las patas, estaríamos ya todos protestando, llamando a que se ayude, movilizando en las redes, las organizaciones animalistas, ambientalistas, protestando, ¿no? ¿Qué hacemos cuando es un hermano, un amigo, un conocido el que está siendo deportado así? Estoy segura que tanto ustedes como yo tenemos amigos, conocidos o familiares que han migrado. ¿Por qué migran nuestros hermanos? Migran por estas cifras que acabo de dar de violencia. Migran porque no se pueden poner un negocio siquiera porque los vacunan. Migran porque son amenazados, secuestrados, extorsionados, porque no hay empleo, porque no hay ni siquiera medicina en los hospitales. Por eso migra nuestra gente. Y cuando son deportados, lo hacen como si fueran criminales. No, no son criminales. Son víctimas de un sistema, de un abandono total del gobierno, en donde no encuentran ni empleo, porque pasan hambre, no tienen condiciones para emprender, para trabajar, no hay créditos productivos, por eso migra nuestra gente. Países como Brasil, como Colombia, como México, levantaron sus voces y dijeron: a nuestros ciudadanos se los respeta. En Ecuador fue un silencio absoluto. Ante esto nosotros presentamos el plan Acoge, en donde se hizo la propuesta para que el gobierno nacional también la copie, ya que no había ninguna propuesta, y se le entregue a nuestros hermanos un salario mínimo vital por 3 meses, crédito preferente, acceso al empleo preferente para ellos, porque muchos se fueron, pero regresan endeudados, con una gran deuda y sin empleo. Adicional a esto, que se tengan acceso a capacitación preferente para que puedan emprender un negocio. Eso incluye nuestro plan Acoge, que lo pusimos a disposición del gobierno y que al parecer lo ha ido copiando. Vamos a ver si es capaz de implementarlo. Estos proyectos de reactivación también económica, de emprendimiento está impulsa. ¿De qué se trata este proyecto, esta acción dentro de sus propuestas? Bueno, en cuanto al plan Impulsa, aquí es importante mencionar los ejes de acción. Nos vamos a centrar en lo que es salud, educación, vivienda. Es necesario dotar de vivienda digna a nuestros ciudadanos, acceso a arte, a cultura, a deporte para nuestros jóvenes, para rescatarlos de mano de la violencia. Y va enfocado en niños, en jóvenes, en mujeres, porque la violencia, la pobreza y el desempleo ha sido más profundo en las mujeres en este último año. Nuestros adultos mayores, aquellos adultos mayores a los que el gobierno le ofreció que iba a subirles la pensión jubilar a lo mínimo de un salario mínimo vital, que no les cumplió, sino que más bien le complicaron la devolución del IVA, que no les están devolviendo el IVA y que no hay ni siquiera medicina en los hospitales. A esos adultos mayores decirles que vamos a garantizar la devolución del IVA, vamos a garantizar que reciban también su bono, un bono. Todos los adultos mayores que no tienen ningún ingreso recibirán el bono desde el Estado. Y también estamos enfocados en las personas con discapacidad que no han sido tomadas en cuenta en estos años, que se cumpla la ley y se les garantice, como dice su ley, el acceso al empleo. Y aquí es importante, cuando hablamos de salud, para Babahoyo, hay que hacer un nuevo hospital en Babahoyo, repotenciar el hospital de Baba, el hospital de Quevedo también repotenciarlo. Y mi querida Vinces, esa vía Vinces-Palestina que está totalmente destrozada, hay que rehabilitarla. Y cuando yo hablo de la construcción de estos hospitales, de la rehabilitación de las vías, de devolverle la sede de Ban Ecuador a Quevedo y empezar esa obra pública, estoy hablando de empleo, de dinamismo económico en la provincia de Los Ríos, que además es la tercera provincia más violenta del país. Para construir la paz, contener esa violencia, hay que sí controlar a estas bandas delictivas, mano dura con aquellos que nos siembran el terror, pero también la construcción de la paz va de la mano
de la dignidad del ser humano, del acceso a empleo, a salud, a educación. Y dentro de este plan está contemplado todos estos ejes de acción. Cuando hablo de hacer estos hospitales y las carreteras, estoy hablando de empleo incluso para los transportistas, porque los materiales para la construcción, los trabajadores van a usar camionetas, camiones, buses, taxis. Cuando hablo de rehabilitar las vías, construir los hospitales, rehabilitar las escuelas, las unidades educativas, también estoy hablando del sector agrícola. ¿Por qué? Porque los restaurantes van a vender más, abrirán nuevos restaurantes y van a requerir más productos que vienen ¿de dónde? De nuestro sector agropecuario, un sector agropecuario que tendrá en Los Ríos la sede de Ban Ecuador, con acceso a un crédito rápido y con donación de deudas que van hasta $10,000. Lo que sobrepase ese valor será reestructurado. Y cuando hablo también de construcción, estoy hablando incluso de las empresas que fabrican textiles, porque se requiere los uniformes, ¿no? Entonces es empezar esa reactivación productiva, económica, generación de empleo desde la localidad, porque las empresas con las que se debe y vamos a contratar son las empresas de la localidad y mano de obra de los riocenses. Energéticos, que también es una prioridad, causa expectativas también en los ciudadanos. ¿Cuál es su proyecto, medidas a tomar dentro de esta área de electricidad? Bueno, William, ya han salido varios voceros desde la misma academia, desde los cuerpos de ingenieros, desde las organizaciones estructuradas en cuanto a materia eléctrica de la sociedad civil, inclusive, a pronunciarse que es muy probable que vuelvan los apagones porque no se ha tomado ninguna medida de contención. La primera medida es rehabilitar toda la capacidad instalada que tiene el Ecuador para la generación eléctrica. Y en esto tenemos empresas que generan electricidad desde el área térmica, generación de energía térmica que tenemos en Guayas, en Santa Elena, en Manabí, en Esmeraldas, en Los Ríos, en Pichincha, en Sucumbíos. Solo ahí son 7 provincias que tienen la capacidad de generación eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Que no le dieron mantenimiento a la infraestructura instalada. Este gobierno, para el año anterior, a estas alturas tenía $60 millones para poder poner en funcionamiento toda la capacidad instalada. No usó el dinero para rehabilitarlo y más bien está en conocimiento de todos los ciudadanos, como lo que sí ocurrió es que hicieron la compra a través de barcazas y que nos cuesta cerca de $400,000 al final del periodo a los ecuatorianos, esto es CarPower, que no ha logrado generar lo que debía y que también se hizo la adquisición de generadores eléctricos que debieron haber llegado ya desde el año anterior, que no han llegado al Ecuador, esto es Progen, y que hay serios vicios de corrupción, entregaron dineros del Estado, no llegan los generadores de energía y siguen buscando dónde están los generadores, dónde está esta empresa, y hay serios indicios de corrupción, pero no se ha dado solución. Nosotros pondremos a funcionar la capacidad instalada, junto con la empresa privada también empezar los nuevos proyectos de generación eléctrica, también generación limpia a través de proyectos eólicos, fotovoltaicos, como por ejemplo el proyecto Villonaco 2 y 3 en Loja, entre otros proyectos que se harían a corto, a mediano y a largo plazo. Todos somos ecuatorianos, pero de acuerdo a ciertas versiones del presidente, que esto ha dado lugar a una fragmentación social. ¿Cómo manejar esa polarización, ¿no?, política, y cómo atender también este sector de la sierra que bueno, no votaron mayoritariamente por Luisa González? Bueno, no han votado mayoritariamente, pero hay un gran crecimiento en cuanto al voto hacia la Revolución Ciudadana, hacia Luisa González, en la sierra y en la Amazonía, ¿no? En Quito se creció cerca de 10 puntos en la votación de la Revolución Ciudadana. ¿Qué estamos haciendo? Pues haciendo conocer a la población, primero, cuál es nuestra propuesta. Segundo, tomar en cuenta esa
esa polarización le ha hecho solamente daño al país. Nos quieren así, nos quieren confrontados, nos quieren divididos, nos quieren en una dinámica de correísmo, anticorreísmo, que solamente nos ha traído la destrucción y la muerte en el país. ¿A qué estamos llamando nosotros? A la unidad. Vengo trabajando en la unidad cerca de 1 año y medio, en donde me he sentado con organizaciones sociales, con partidos políticos de centro, de centroizquierda. He hecho la invitación también a sumarse a la sociedad civil organizada, pero también a los partidos de la derecha y a todos los que quieran sumarse a un proyecto de patria. Al Ecuador lo sacamos adelante todos. El odio, la polarización solamente ha beneficiado a estos últimos gobiernos que con mentiras llegan al poder y que cuando llegan hacen todo lo contrario de lo ofrecido. Y yo sí llamo a la reflexión a los ecuatorianos. Las propuestas que se hicieron en la campaña anterior, que las hizo Daniel Noboa, que las hicimos todos los candidatos, eran para ser cumplidas en 1 año y medio. No solo que el actual presidente no cumplió ninguna de las propuestas, sino que hizo todo lo contrario a lo ofrecido. Dijo que no subiría impuestos, pues subió 3% en el IVA. Dijo que bajaría el precio de los combustibles y de la tarifa eléctrica, lo subió. Dijo que generaría condiciones para que todos los jóvenes graduados del colegio ingresen a la universidad y más bien quitó el presupuesto a la educación superior, quitó becas, quitó el acceso al crédito y nuestros jóvenes, al no encontrar oportunidades, están migrando. En las mujeres, la violencia, el desempleo y el abandono que sufrimos las mujeres es más profundo en mujeres que en hombres en este último año. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto dentro de nuestro plan un crédito preferente para mujeres y para mujeres cabeza de hogar de hasta $45,000 con 1 año de gracia para que puedan emprender un negocio y sacar adelante sus familias. Cuando hablamos de la mujer, de que una mujer sale adelante, no estamos hablando solo de ella. Cuando una mujer sale adelante, toma de su mano a su familia, a su pareja, a sus hijos y en muchas ocasiones a sus padres, a sus hermanos. Por eso ponemos un enfoque especial en las mujeres y en las mujeres cabeza de hogar. Abogada, a pasar también con nuestro compañero Víctor Velázquez. ¿Cómo garantizar precisamente que su gobierno, en su administración, no caiga en esos errores de administraciones pasadas, como siempre se está a veces enfocando candidatos, refiriéndose también a cómo se han venido manejando el país? Bueno, nosotros no estamos mirando hacia el pasado, estamos mirando hacia el futuro. Ecuador vive la peor crisis económica, la peor crisis de violencia, la peor crisis social ante el abandono de todos los sectores. No ha habido un sector, a más de la banca, que se haya visto beneficiado y aún la banca hoy día está creciendo su cartera de morosidad por la pobreza, el desempleo que existe en el país. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es mirar hacia el futuro, a cómo vamos a recomponer esta patria, a cómo vamos a devolverle la seguridad a los ecuatorianos para que puedan emprender, para que no migren, para que la familia se quede unida, a recomponer la sociedad. La base de la sociedad es la familia, la protección de nuestras familias ecuatorianas. Luego la generación de empleo, la generación de acceso a un empleo digno. Cuando hablo de empleo, no es cualquier empleo, es ese empleo que además lleva a la afiliación al IES, en donde un IES o una salud pública sea digna, gratuita, en donde encuentres las medicinas, en donde encuentres los médicos. Estamos en el peor de los mundos, los médicos en el desempleo, el personal sanitario en el desempleo, los técnicos, tecnólogos, enfermeras en el desempleo. Y nosotros, ustedes y yo, buscando quién nos atienda en los hospitales públicos. Y digo nosotros porque yo también asisto a los hospitales públicos para hacerme atender. Entonces, vamos también a solucionar los problemas de la salud. Aquí no se trata de que nos donen medicinas, que nos regalen, no. Aquí se trata de que el Estado debe tener una planificación estructurada para que no falte las medicinas para todas las enfermedades. Desde las enfermedades catastróficas, el pago a las dializadoras para que nuestros hermanos que se hacen tratamientos de diálisis no mueran. Van de más de 1,000 personas que han fallecido porque falta el pago a las dializadoras. Solca, no le pagan a Solca y nuestros hermanos con cáncer mueren.
Hay pronunciamientos de la CIDH por muerte de niños por falta de atención y también en las demás enfermedades, por ejemplo, en la diabetes. No hay ni siquiera insulina, no hay para hacerse las pruebas. Es absolutamente todo. Aquí no se trata de recibir una donación de medicinas, se trata de las compras públicas para dotar a los hospitales del equipamiento, de todos los materiales que se requieren hasta para una cirugía. Se está derivando hasta los partos porque no hay hilo para una sutura. Así que es reestructurar nuevamente todo lo que es el sistema público de salud. Luego, también la educación, que es fundamental. Ustedes saben que los textos infantiles para las unidades educativas llegan cuando ya se acabó el año prácticamente, no se los entrega a tiempo. La alimentación de nuestros niños, alimentación que el gobierno dijo que la iba a entregar a la economía popular y solidaria, a los agricultores de la zona, y como todos sabemos, se la entregó a la familia Noboa, a la misma familia del presidente. Una familia se queda con toda la riqueza y los demás con toda la pobreza. Aquí hay que empezar mirando hacia el futuro y recomponiendo todo el país, y para eso el llamado es a trabajar en conjunto. Las juntas parroquiales, las alcaldías, las prefecturas, a trabajar de la mano. Aquí no se trata de a qué partido político perteneces, te ayudo a ti no. No, señores, aquí es la necesidad de la población lo que cuenta. Luisa González con nosotros en estos minutos de entrevista a través de París Radio TV, el sistema de Cablevisión París, a través de nuestra conexión en el Facebook Live. Estamos siendo retransmitidos también por Ondas Quevedeñas 102.7 para toda la provincia de Los Ríos, también nuestras comunidades, también de nuestro compañero Víctor Velázquez tiene inquietudes, interrogantes antes de despedirnos, abogada. Víctor. Sí, buenos días, candidata González. Realmente hemos estado escuchando atentamente pues todos sus planteamientos, sus propuestas favorables para un país que busca la oportunidad de mejores días. Se menciona de un gobierno realmente que definitivamente ha puesto un país en una hecatombe. ¿Considera usted que este podría ser un gobierno inseguro de lo que está haciendo, la falta de experiencia? ¿Qué nos garantizaría a los ecuatorianos que realmente en su gobierno, candidata González, no será como lo que está sucediendo en los actuales momentos? Buenos días. Buenos días, Víctor. En efecto, la improvisación, el desconocimiento nos ha pasado factura. A quienes dicen que al gobierno actual le faltó tiempo, Ecuador no está para experimentar. El hambre de nuestras familias no está para experimentar. El desempleo no está para experimentar. El niño que se acuesta con la pancita vacía, el padre que sigue sin conseguir empleo, la madre que no sabe cómo conseguir los recursos para alimentar a su familia, no están para experimentar y ver qué ocurre. El candidato de Carondelet tiene un absoluto desconocimiento, una absoluta incapacidad para gobernar, pero yo creo que lo que más tiene es una indolencia profunda ante las necesidades de la patria. ¿Cuál es la diferencia con Luisa González? Nosotros tenemos conocimiento, experiencia, equipo técnico, capacidad para conducir los destinos de este país. Ecuador no está para sentarse a aprender recién, sino para empezar de manera urgente a dar solución a los problemas, de manera urgente a generar empleo, de manera urgente a poner medicina en los hospitales, a entregar las becas, los créditos, a arreglar la infraestructura educativa para que nuestros niños sean rescatados de manos de la violencia y vuelvan a las aulas de clase, nuestros jóvenes a la universidad, que nuestros hombres y mujeres encuentren empleo, crédito accesible y empezar ese crecimiento económico que tanto requiere el país para poder generar empleo digno para nuestros ciudadanos. Nosotros sabemos cómo trabajar por los ecuatorianos, pero más aún venimos de donde ustedes vienen, sabemos las necesidades que tienen, sentimos su dolor, como les decía. Yo soy usuaria del sistema de salud público, voy a los mismos hospitales que ustedes, sé lo que es pedir un cupo para una universidad, acceder a un crédito para poder estudiar, pedir una beca, ir a un hospital y hacer fila en una farmacia para recibir tu medicina.
Cuando tú entiendes la necesidad de la población porque la vives, vas de inmediato a dar solución. Pero aquella persona que está totalmente desvinculada, que está totalmente aislada de las necesidades de la población, que no conoce, que no sabe lo que es un hospital público, que no sabe las necesidades de la población, el llamar a una ambulancia y que nunca llegue, el ir con un hijo a buscar un cupo y que te digan, ¿sabe qué? Primero tiene que pagar para el arreglo de la infraestructura y tú con las justas llegaste hasta ahí porque tenías lo preciso para pagar un bus. Quien no conoce las necesidades de la población jamás va a tener siquiera la urgencia de dar solución, más allá de que no conoce cómo funciona el sector público. Y si no sabe cómo funciona el sector público, mal podría aplicar las políticas. Y esto se ve reflejado en que 800 millones de dólares del plan anual de inversión no se usaron. Entonces aquí la excusa no es que no hay dinero, el dinero lo hay, pero no lo utilizaron. Y es así como hay una subejecución presupuestaria, el peor de los mundos en materia de seguridad, en materia social, de educación, de salud. No usaron los recursos que tenía el Estado para poder hacer la adquisición de equipamiento, para poder mejorar infraestructura, para poder equipar a la fuerza pública, por desconocimiento de cómo funciona el Estado, por indolencia probablemente, o por temor a que mañana en esos contratos haya algún problema ante la Contraloría, pero no están dando solución a los problemas fundamentales de la población. Luisa González ha hablado acerca de justamente sus propuestas, también ha planteado cómo a paliar la crisis económica, la generación de empleo, medidas que va a implementar también en cuanto a temas de seguridad, también la educación, la salud, en temas también justamente de cómo ha manejado esta polarización social, también cómo estaría garantizando que su gobierno no incurra en estos errores de administraciones pasadas y finalmente su mensaje al pueblo ecuatoriano, a nuestra querida provincia de Los Ríos, esta región que bueno, en la provincia de Los Ríos que ha tenido altamente una aceptación, como siempre, ese respaldo a la Revolución Ciudadana. Abogada. Un abrazo inmenso a mi querida Vinces, donde hemos recibido un gran apoyo. Muchas gracias. A todos los ríos también, gracias, las obras que se requiere para poder dinamizar la economía, garantizar la seguridad, garantizar la salud, la educación de nuestras familias riocenses, están claramente planteadas ante una propuesta que tiene un equipo de respaldo, el conocimiento y la capacidad de transformarlas en realidad, a mantener la fe, la esperanza de días mejores. Falta poco para que esta oscura realidad termine. Ellos tienen el miedo, nosotros la esperanza. Y con esa esperanza de días mejores, de paz, de empleo, de dignidad para nuestras familias, es que los llamamos a seguir manteniéndose aquí en pie y seguir apoyando a la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. También a todos los riocenses, quienes han estado con nosotros en esta sintonía de París Radio TV y a través también de Ondas Quevedeñas.